Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la presentación editorial de la obra denominada La Agenda Democrática del Grupo Oaxaca, Balance y Futuro, que organiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión mediante las redes sociales y el canal de YouTube del INAI. Durante la transmisión aparecerá en sus pantallas el código QR de esta publicación y en los comentarios de Facebook Live encontrarán la liga para su descarga gratuita. Para dar inicio a esta presentación, damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Nos acompaña la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cabeda. También contamos con la presencia de la comisionada del Info Ciudad de México, Marina San Martín Rebolloso. Está con nosotros la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Rosa María Cruz Lesbros. También nos acompaña el cónsul general de México en Nueva York y coautor de la obra, Jorge Islas López. También nos acompaña el comisionado presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla. Está con nosotros el coordinador editorial de la obra, Juan Francisco Escobedo Delgado. Y damos la más cordial bienvenida al comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. A continuación, escucharemos el mensaje del cónsul general de México en Nueva York y coautor de esta obra, Jorge Islas López. Adelante. Muchísimas gracias por esta presentación. Un saludo, antes que nada, a mis amigos y colegas, a la comisionada del INAI y presidenta del comité editorial, la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a participar en este foro y también a participar en la obra, querida comisionada. A mi amigo, el comisionado presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla. Estimado Julio, qué gusto, muchas gracias. Doctor, qué gusto. Mucho afecto al señor presidente del INAI, el doctor Francisco Acuña Llamas, colega y también un gran aliado de la causa cuando hace algunos años, casi 20 años, iniciamos estos trabajos conjuntamente en el Grupo Oaxaca. Querido Paco, muchas gracias. Asimismo, saludo a todos y cada uno de los colegas que me dan oportunidad de participar el día de hoy. A Rosa María Cruz, mucho gusto. A Marina San Martín, qué gusto, Marina. Y a mi amigo Francisco Escobedo, que es coordinador editorial de este trabajo tan importante. Es un trabajo importante porque hace una retrospectiva, es una retrospectiva editorial de lo que aconteció en aquel momento. Creo que tiene un valor agregado interesante porque nos da los antecedentes y también nos permite encontrar algunos detalles que fueron importantes en la construcción de un instrumento fundamental, no para el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información por sí mismo. Eso se va construyendo con precedentes institucionales y con lo que van marcando los integrantes de los plenos, tanto a nivel local como a nivel federal o a nivel nacional, a cómo está concebida hoy el nuevo diseño institucional. No, también muy importante porque dejó dos precedentes adicionales que creo son válvulas fundamentales de cualquier democracia. Y me refiero a lo que se conoce de la figura como iniciativa popular o iniciativa ciudadana y parlamento abierto. El ejercicio que se detonó hace 20 años fue extraordinario en cuanto a que eran figuras inéditas, no legisladas. Atención, hoy ya tenemos estas figuras legisladas y curiosamente, y en contrapropuesta yo diría interesante porque aun cuando están legisladas no se han utilizado. Entonces ahí hay que revisar cosas que tienen que hacernos ver que los ciudadanos sí podemos ejercer un poder de participación, un poder de discusión, un poder de deliberación. Y por supuesto, en una democracia representativa como es la que tenemos en México, son finalmente los actores que tienen mandatos de autoridad con representación y obviamente con mandatos legales para la actuación en nombre de, son los que toman las decisiones. Y en este sentido fue interesantísimo el ejercicio en el que estuvimos concursando y participando en aquel momento los integrantes del Grupo Oaxaca. Y en esto creo que la gran aportación fue precisamente la conjunción de esfuerzos, y fueron esfuerzos muy importantes, y lo digo subrayado el término esfuerzos, porque en aquel momento no había especialistas, en aquel momento no había literatura, en aquel momento no habían precedentes jurisdiccionales, ni mucho menos ningún tipo de andamiaje administrativo.
La información para un régimen que cumplía un ciclo electoral y de mandatos ininterrumpidos por más de 70 años era cerrada. Eso es lo que le daba poder a un sistema de partido hegemónico. Y en cuanto se dio los primeros elementos de la alternancia, algunos de los primeros elementos que empezaron a salir son precisamente los que tenían que ver con pendientes del ejercicio de derechos ciudadanos o de libertades fundamentales, en cuyo caso la libertad de expresión acompañada del ejercicio democrático de la libertad de información o el acceso a la información fue fundamental. Quiero destacar también que había una base constitucional heredada de 1977, heredada en lo semántico, no en lo conceptual, porque como todos los que estamos en este foro sabemos, el primer criterio jurisprudencial promovido precisamente por el doctor Burgoa en un amparo para ver el alcance de lo que podía y quería decir el derecho a la información será garantizado por el Estado, básicamente aquella Suprema Corte de Justicia de aquel sistema, de aquel momento estableció que era una prerrogativa, atención, prerrogativa de los partidos políticos, no un derecho ciudadano de nosotros los gobernados. Entonces esto fue importante porque cuando iniciamos la discusión y el análisis, recientemente la Corte había dado un viraje de aquella concepción y con la tesis y opinión que dieron sobre el caso de Aguas Blancas, se estableció que el artículo 6º en este contexto cambiaba y era información pública de acceso universal para todo gobernado. Entonces, esto nos dio pauta para iniciar discusiones, reflexiones. El texto es rico, lo volví a releer, lo había leído una vez rápidamente y ayer en la tarde, noche, volví a releer todo el texto. Comparto algunas de las apreciaciones que hay. Me parece que hace un recuento de lo que cada quien vivió. Y es parte de la riqueza del texto, que cada quien de los que participamos, que fuimos actores directos, presenciales, en los procesos de la discusión, de la negociación y finalmente de la deliberación, tuvimos distintas participaciones. En lo personal, yo tuve la fortuna de estar presente de principio a fin en todas las discusiones, en las más importantes y sustantivas, y yo doy cuenta de lo que vi, de lo que observé, de lo que mi memoria y mis notas que tengo de aquel momento me dieron para escribir un breve texto y decir qué fue lo que sucedió en un momento determinado. Hay algunas personas que fueron claves porque tuvieron buena voluntad y en esa voluntad se fueron creando consensos. Y ahí está explicado en el texto, no quiero dar más detalles, concluyo diciendo que fue una piedra de toque importantísima para lo que se conoce como democracia deliberativa, con independencia de la sustancia del texto que se creó en un primer momento. Un texto, por supuesto, que tuvo limitaciones y visto a la luz 20 años después y con un andamiaje institucional como el que tenemos al día de hoy, tal vez podría pensarse que es un esfuerzo insuficiente. No lo fue porque acuérdense que en política, y los que toman decisiones en el Congreso son políticos, se toman no las mejores decisiones, sino las posibles y tal vez las menos malas. Y de ahí salió este instrumento con un amplísimo consenso de amplia pluralidad, lo cual permitió que este primer paso detonara otros pasos que redundaron en reformas constitucionales y ni más ni menos que todo el andamiaje institucional que existe al día de hoy para la protección de una garantía fundamental. Toca a nuevas generaciones, toca a nuevos impulsores que son garantes de este derecho, simple y sencillamente respetar y observar con la mayor contundencia, con el mayor rigor y con la mayor pasión lo que la Constitución establece, ni más ni menos. Defiendan a cabalidad, con la mayor amplitud posible, un derecho humano fundamental con el cual los ciudadanos podemos tomar mejores decisiones y en consecuencia aspirar a cambiar la realidad presente de las cosas. Les agradezco mucho el favor de su atención. Agradecemos el mensaje del Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas, y a continuación daremos paso al mensaje del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI. Adelante. Muchísimas gracias, Ariadna. Gracias una vez más en estos ejercicios de ir a las regiones del país a presentar con los órganos garantes, como en este caso es con la Ciudad de México, con el Info Ciudad de México,
el trabajo, el libro que ha sintetizado con una claridad propia de su capacidad analítica a Jorge Islas, la obra que tiene que ver con, efectivamente, el recuento, el recuerdo organizado de las hazañas del Grupo Oaxaca, o de la hazaña del Grupo Oaxaca, que ya bien lo dijo con precisión, es tributario a su vez de acciones previas que abrieron un camino, pero un camino que quedó sin efectos, porque se quedó, vamos a decir, fue el inicio que se inscribió en la Constitución, pero que no tuvo el desarrollo legislativo hasta que vino el Grupo Oaxaca a inducirlo, a provocarlo y a construirlo, porque prácticamente al final, por la inacción parlamentaria decidida del Grupo Mayor que hacía gobierno, y por algunas peculiaridades y circunstancias que son históricas ahora y que ahí bien se detallan con mayor o menor conformidad por parte de los que lo vieron y vivieron, desde luego, fue el Grupo Oaxaca un revulsivo parlamentario, y algunos lo consideran el primer ejercicio de gobierno, de parlamento abierto en la era contemporánea. Agradezco a mi compañera Blanca Lilia Ibarra, como presidenta del comité editorial del INAI, haberle dado causa y causa a esta legítima aspiración que, debo confesar, yo tuve cuando arribé al INAI como comisionado en el 2014, pero que no me fue posible a mí vertebrar ni construir, porque la agenda del comité editorial estaba desde luego plagada de compromisos, y porque yo no encabezaba ese organismo, ni siquiera he sido parte del mismo como comisionado. Ahora que pronto entregue ya la presidencia, voy a proponerme que mis compañeras y compañeros me den la oportunidad de formar parte del mismo. No aspiro tampoco a presidirlo, porque después de haber presidido la institución, uno debe ser cauto y debe ser discreto. Pero sí, y esto lo digo no en demérito de nadie, sino que se requiere una presidencia del comité editorial como la ha hecho Blanca Lilia, virtuosa, visible, sino que yo en este caso lo digo ya por modestia obligada. Pero quiero aprovechar la enorme oportunidad de estar aquí con Rosa María Cruz Lesbros, a quien tanto admiramos y apreciamos también, y qué bueno que esté, porque a ella, desde las organizaciones de la sociedad civil, fue siempre actuante y consciente. Hubo un grupo y unos grupos que se adhirieron a la causa, no formalmente establecida, y eso es importante también rescatarlo en estos ejercicios de remembranza sobre el acontecimiento del Grupo Oaxaca y lo que rodeó la primera legislación, la primera ley federal al respecto, la ley primigenia. Yo quiero, indudablemente, recordar y mencionar aquí a Marina San Martín, que es la comisionada que coordinó este evento, pero pues con la presencia de Julio César Bonilla, a quien siempre le expreso mi amistad, pero además el hecho de reconocer que el INAI está aposentado en el territorio de la Ciudad de México y es, sin duda alguna, el órgano garante de la Ciudad de México, pues quien nos da hospedaje territorial. Así es que el INAI y el INFO tienen que ir siempre de la mano, porque están obligadamente relacionados por una cuestión de geografía, de colindancia, de vecindad indiscutible. Y saludar siempre a Juan Francisco Escobedo, que fue quien también, con la actitud de Blanca Lilia, favorable al asunto, tuvo el empuje y el impulso de comunicar la importancia de hacer este evento. Este evento no es solo un efeméride para una acción que lo merece, sino que tiene también, y mi tocayo lo ha dejado en claro en cada presentación, el objeto de provocar nuevas reacciones ante las nuevas circunstancias que atraviesa la construcción de un edificio que dista mucho de aquel que vimos nacer hace 20 años. Yo siempre aclaro y señalo, y Jorge Islas aquí tuvo la gentileza de referirme, porque sí, yo fui corifeo, acompañante, desde mi cubículo de profesor de la universidad,
el que fue de mi compañero en ese momento, Salvador Nava Gomar, fue quien sí fue parte de ese grupo de connotados profesores, periodistas, investigadores y académicos que formaron parte formalmente del Grupo Oaxaca. Por eso mi nombre no está en el conjunto, porque yo no fui formalmente integrante, yo era acompañante de todos ellos. Y qué bueno que no estuve en el grupo, porque no hubiese podido ser comisionado del INAI, porque hubo un hermoso, hay que decirlo, un hermoso gesto inteligente, y ahí pues Juan Francisco y Jorge Islas fueron partícipes de esa decisión que tomaron ellos, que fue muy sabia, que una vez que se estaba ya construyendo la legislación en su paso por ambas cámaras, mucho más importante el paso por Cámara de Diputados, que es donde germinó realmente la semilla que le dio cauce al armazón del texto, que luego se volvió ley, cuando los propios legisladores escogieron a los propios integrantes del Grupo Oaxaca y les dijeron, hagan ustedes la propuesta. Dejemos de esperar una iniciativa que venga del Ejecutivo, y ahí la oposición, Martí Batres y Beatriz Paredes Rangel, de los más visibles, fueron quienes les dijeron al Grupo Oaxaca, no esperemos una iniciativa que venga del Ejecutivo. El Ejecutivo está vacilante, estaba con sus cautelas, con sus, la desorganización que puede haber siempre en un Ejecutivo que llega con tanto brío, con tanto impulso, y que no había quizá la madurez interior de ese grupo parlamentario, aunque sí mucho afán, porque ellos actuaron con gran distancia orgánica del gobierno y fueron habilidosos en sumarse, pero aquí realmente la oposición fue la que marcó el rumbo. Por eso también es inédito, importante. Y yo quiero cerrar con otro recuerdo. Ellos dijeron, el Grupo Oaxaca dijo, bueno, porque había naturalmente ya la inevitable oportunidad de los grupos parlamentarios de provocar que algunos integrantes del Grupo Oaxaca fueran integrantes del primer pleno del IFAI, entonces IFAI, y entonces con gran solvencia y sentido de inteligencia, los integrantes dijeron, no lo vamos a hacer, porque nos vamos a acoger al principio de Sieyès, quien dijo, el órgano constituyente no debe integrar al órgano constituido. Y esta, hay que decirlo cada vez que se pueda, es un gesto de sentido de Estado. En España se dice mucho. Sentido de Estado quiere decir que los apetitos políticos personales deben quedar supeditados, aunque sean muy legítimos, nada más. Hubiese sido fantástico que el primer pleno del IFAI hubiese estado integrado por los propios integrantes del Grupo Oaxaca, sino por todos, por algunos, como se planteaba. Y esto quedó al margen. Por esa razón yo lo dije. Y esto de que no hubiera podido ser comisionado, bueno, del IFAI, que fue con el que se hizo ese compromiso. El IFAI se transformó a INAI con una metamorfosis demasiado importante, y eso no impide que otros de los del Grupo Oaxaca en otro tiempo, en otro momento ahora, pudieran ser comisionados. Por lo pronto en ese momento así fue, y yo por eso celebro haber sido parte de ese equipo de apoyo, de ayuda, que transpiró los sufrimientos, las incomprensiones, los rechazos y las adhesiones que hubo. Y quiero cerrar esta remembranza también poniendo al recuerdo a los integrantes de ese Grupo Oaxaca, Ernesto Villanueva, desde luego Genaro Villamil, desde luego Salvador Nava Gomar, como ya lo dije, desde luego Luis Ernesto Salomón, desde luego Miguel Treviño, desde luego Roberto Roch y Isa Luna Pla, la centinela y la institutriz, siendo la más pequeña en edad y también en méritos académicos en ese momento, fue sin embargo la que orquestó con su capacidad de trabajo y de organización y sus grandes cualidades esa playa. Y don Luis Javier Solán, que fue vamos a decirlo así, el decano de ese grupo por razones naturales y por la vivencia que tuvo en el 77 cuando se alojó en la Constitución, ya lo dijo Jorge Islas, nunca mejor dicho, esa referencia
lacónica, semántica, que creó lo que dicen los, en buen latín, en viejo latín, una vocis flautus, que es un campo de comprensión pero indeterminado, que quedó a los legisladores del 2002 darle contenido en la figuración de una ley que a su vez prohijó o generó el primer Instituto Federal de Transparencia. Cierro así, rindiendo homenaje a los sí integrantes de ese Grupo Oaxaca, a los que lo integraron formalmente, pero también trayendo a la memoria a Rosana Fuentes Berain, a Fidela Navarro, también trayendo a la memoria, desde luego, a Beatriz Solís Leere y a Rodrigo Santiesteban, entre otros. Y también sumo aquí a Rosa María Cruz Lesbros, porque desde la sociedad civil organizada se entusiasmaron con la causa, apoyaron la medida, y hubo muchos otros que vinieron a ser en cada lugar y en cada plaza entusiastas de resolver y de impulsar. Alguien me preguntó una vez, ¿y por qué Grupo Oaxaca? Y curiosamente lo dije, no había ningún oaxaqueño entre los integrantes del grupo, ni tampoco Oaxaca fue la primera entidad en haber construido su propia medida regional al respecto. Se tardó bastante, pero esa es una historia única que tiene que ver con la cita en esa proverbial ciudad maravillosa y sugerente siempre, la Verde Antequera, que siempre provoca cosas buenas. Así es que es una historia preciosa que vale recordar. Yo cierro aquí mis palabras para saludar además el gusto de coincidir con Jorge Islas, y además de ser toda una figura nacional, ahora tenemos el beneplácito de tenerlo desde Nueva York cuidando de los mexicanos en el vecino del norte. Gracias de verdad a todas y a todos. Gracias, Blanca Lilia, otra vez. Julio César, gracias por la invitación. Muchas gracias, comisionado presidente del INAI, por su mensaje. Cedemos ahora el uso de la voz a la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto tener esta oportunidad por la vía remota de participar en la presentación del libro del Grupo Oaxaca en la capital de la República, pero especialmente con tan distinguidos invitados. Celebro la presencia del señor cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, quien desde distintas trincheras siempre ha hecho muy valiosas aportaciones para la democracia de México. Celebro desde luego la presencia del comisionado Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, de Rosa María Lebros, del presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla, y desde luego de la comisionada Marina San Martín. Es un gusto el poder compartir con ustedes pues esta forma en que el INAI y particularmente el comité editorial desea, por un lado, rescatar no solamente aquellas experiencias y aportaciones que se dieron hace más de 20 años a partir de la creación de la primera ley de transparencia, sino desde luego también aquellas experiencias, aquellas vivencias y aquellas luchas sociales que se dieron para sacar adelante este proyecto, en el cual tiene una causa común que es la sociedad y la sociedad abierta, el gobierno abierto, el Estado abierto y aquello que permita transparentar el ejercicio de los recursos públicos y la actuación de las autoridades. Por eso el coincidir en este espacio para presentar una de las obras más recientes publicadas por el INAI, que es este texto, en un evento organizado con el órgano garante de la Ciudad de México, resulta también una gran oportunidad que me gustaría aprovechar para destacar la relevancia histórica que adquiere esta obra, porque nos ofrece no solo la oportunidad de debatir y analizar la memoria sobre el recorrido que transitó el derecho a saber para posicionarse en el primer plano de la agenda política nacional, pavimentando de esa manera, sí, el camino para iniciar un largo ciclo y un largo camino también de autoridades, de trabajos, de políticas públicas y de acciones encaminadas a que pudiera lograrse entrar en una vitrina pública el trabajo de las autoridades y del servicio público. La emisión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sin duda implicó un cambio de paradigma en la rendición de cuentas. Dicho ordenamiento abrió la actividad de todas las instituciones del Estado al escrutinio de la ciudadanía
pues con la entrada en vigor surgió la obligación de favorecer el principio de máxima publicidad. Hace 20 años, ninguno de nosotros seguramente imaginamos o vaticinamos un régimen en materia de transparencia con la amplitud y fortaleza que tiene nuestro país y que es modelo para otros países en ese sentido. La Ley General de Transparencia es considerada como la segunda mejor del mundo, según un estudio del Center for Law and Democracy. Esto no hubiera sido posible si quienes integraron el Grupo Oaxaca, hoy muy bien representados por Jorge Islas, por Juan Francisco, desde luego por el comisionado Acuña, si no hubieran impulsado nuestra primera ley en la materia. Y en segundo lugar, quiero mencionar la relevancia política en la labor del Grupo Oaxaca, ya que sus acciones y estrategias no solo respondían a una vieja y diferida exigencia ciudadana que buscaba el reconocimiento y tutela del derecho a saber, también permitió consolidar la primera experiencia exitosa de una gestión realizada por un grupo de ciudadanos, académicos, periodistas, que actuaron y llevaron al Poder Legislativo esta propuesta de iniciativa que desde luego logró salir adelante. Debemos tener presente que el núcleo de la transparencia y el acceso a la información consiste en recuperar el sentido plural, diverso e interrelacionado de los asuntos de interés público. Por ello, la composición interdisciplinaria y multisectorial del Grupo Oaxaca otorgó legitimidad suficiente para impulsar la creación de la ley reglamentaria de nuestro artículo 6º constitucional. En ese sentido, esta obra que hoy se presenta aquí en la Ciudad de México evoca uno de los ejercicios más representativos de participación, incidencia y movilización política por parte de la ciudadanía, que debe servir de ejemplo para estos grupos, asociaciones, colectivos de la sociedad mexicana que han surgido en los últimos años. Y en tercer lugar, enfatizo la relevancia social de la labor del Grupo Oaxaca, pues hoy más que nunca debemos tener presente que la agenda de la transparencia y el acceso a la información tiene miras de largo aliento, por lo que no podemos perder la oportunidad de apuntalarlas como herramientas para revitalizar nuestro régimen democrático. Por ello, los órganos garantes hoy tenemos la posibilidad de difundir esta obra para que alcance a diferentes audiencias y recordarles que la creación de las instituciones que garantizan el ejercicio del derecho a la información y sacar a la luz los insumos informativos que dan cuenta de la gestión gubernamental y que no fue producto de la casualidad, sino que resultó de un proceso de transición, de valiosas aportaciones, de compromisos y de cambios estructurales que se han realizado en los últimos 25 años. No me queda más que agradecer y reiterar como presidente del comité editorial y en nombre de mis compañeros que lo integran, Eugenio Monterrey, Josefina Román, Pilar Ferreira, Isabel Bavara, su participación, y Guillermo Cejudo, desde luego, su participación y su apoyo en este evento, y desde luego, pues invitar a nuestra amable audiencia para que consulte el texto, pues constituye una gran herramienta para trabajar en la construcción de un futuro más justo y más democrático, abierto e inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Blanca Lilia Ibarra, por su mensaje. Cedemos ahora el uso de la voz al comisionado presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias y otra vez muy buen día a todas y todos. Primero, es un deber agradecerle esta oportunidad que nos ha brindado la comisionada Blanca Lilia Ibarra, presidente del Comité Editorial en el INAI, por la coordinación de este evento tan importante, sin duda para la capital, pero también para el país entero. Así que muchas gracias, comisionada Blanca Lilia, por esta gran oportunidad de coordinación con el Info Ciudad de México, la casa de todos. Gracias también, por supuesto, a mi amigo Francisco Javier Acuña, comprometido con estos temas sin duda alguna, y responsable indirecto de lo que hoy estamos debatiendo. Para mí, particularmente, debo decirles a todas y todos ustedes que me llena de especial honor, de especial satisfacción y mucha alegría estar compartiendo esta mesa con quien considero a dos de mis maestros, a Jorge Islas y a Juan Francisco Escobedo, porque gracias a ustedes, y de manera indirecta naturalmente a Francisco Acuña, por lo que ha señalado hace un momento,
somos producto de la lucha que ustedes encabezaron hace casi 20 años. Sin el modelo, ustedes son los arquitectos de esta gran estructura que hoy es la transparencia vía la institución. No existían instituciones, no existía un desarrollo reglamentario del sexto constitucional, y es gracias a ustedes que se logró esta hazaña democrática en México. Así que yo me siento muy complacido, de verdad, se los digo con toda fraternidad. En cada exposición que he tenido a lo largo de este año y casi 8 meses, es una necesidad situarlos ustedes en la referencia o en el referente democrático de lo que significa la transparencia en México. Así que muchas gracias de verdad. Por supuesto, agradecerle muchísimo a Rosa María Lucruz Lesbros, actual coordinadora, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por haber aceptado la invitación y estar el día de hoy con nosotros, y por supuesto a mi querida compañera Marina Alicia San Martín, por haber aceptado también estar hoy con nosotros. Saludo con afecto también, naturalmente, a quienes nos siguen a la distancia a través de los medios electrónicos. Es un gusto y, como ya lo señalé, un honor para mí contar con la presencia remota de las personalidades que integran esta espléndida mesa de comentaristas. Saludo y agradezco la invitación, como ya lo señalé, al INAI a través de la comisionada Blanca Lili Ibarra y por supuesto del doctor Francisco Javier Acuña. Un saludo también a la distancia a la comisionada Josefina, al comisionado Monterrey y por supuesto al comisionado Guerra Ford. Agradezco la presencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, como lo he señalado. Es un honor estar aquí con nosotros y contar con la presencia del maestro Jorge Islas, cónsul general de México en Nueva York, uno de los autores de la obra que hoy presentamos y precursor de la primera ley federal de transparencia, como lo acabo de señalar. Y naturalmente también saludo y agradezco a todos los que han tenido a bien permitir el desarrollo de este evento. El texto que en esta oportunidad se presenta, estoy cierto que construirá una obra referente para el estudio del desarrollo del derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en nuestro país. Y es que hablar del Grupo Oaxaca, designado originalmente así por Ginger Thompson del New York Times, es hablar de las alturas de vidas que tuvo un grupo muy importante de hombres y mujeres en un momento particularmente importante para nuestro desarrollo democrático como nación, en el que recién se había dado la alternancia en el poder tras el resquebrajamiento del modelo de partido hegemónico como lo conocíamos durante una larga data. Es hablar del modo en el que estratégicamente un grupo de personas académicas, periodistas, editoras, organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, quienes dieron forma en nuestra nación a uno de los más importantes controles democráticos no electorales, el acceso a la información como derecho de toda persona. Hablar del Grupo Oaxaca es hablar de la imaginación creativa y de un deseo desinteresado para llevar a un país y su sociedad en su conjunto en un mejor estado de cosas. En tal sentido, la oportunidad que hoy tenemos de escuchar de la voz de algunos de sus integrantes y protagonistas de la gestión del cambio en la materia y los avances que hemos dado en la misma en los últimos 40 años, es una oportunidad muy valiosa. El poder de la información es hoy en día incuestionable. La información es, como se dice en el texto, un bien intangible cuyo impacto trasciende el ámbito de las relaciones políticas, los mecanismos del ejercicio del poder, quien puede transformar los pesos y contrapesos dentro de cualquier tipo de institución o de organización humana. Poseerla, tener la capacidad de acceder a ella, comunicarla, difundirla y utilizarla, forman parte de las libertades construidas a partir de las luchas sociales que han durado siglos en este planeta. Actualmente, el gran poder de la información tiene un impacto en la vida jurídica, en los principios de la justicia que la sostienen y sobre todo la protegen. El éxito de la estrategia social del Grupo Oaxaca no solo radicó en el impulso y organización para introducir a la agenda política mexicana la generación de una muy necesaria regulación en materia de acceso a la información pública, sino en el modo en que este grupo de personas pudo
y quiso recoger y agrupar las demandas, reclamos y molestias sociales para traducirlas en promesas y expectativas definidas en un discurso jurídico no solamente solvente, sino sobre todo legítimo, muy legítimo. Así, tras 20 años de esta gran gesta democratizadora, el derecho de acceso a la información ha ido tomando forma de modo paulatino y con no poco esfuerzo. Este derecho democrático que empodera a las personas y brinda un acceso equitativo a la información, se ha transformado en una herramienta para el ejercicio de otras libertades y derechos fundamentales. El libro que hoy se nos presenta es un recuento no solo del camino andado, es un reconocimiento además de tareas pendientes y de avances que deberán darse en un momento de transición tecnológica que ha sido vertiginosa y que a su vez requiere de seguir ejerciendo esa imaginación creativa de la que hablé anteriormente y dar cauce al desarrollo progresivo de este derecho fundamental, siempre garantizando a las personas la protección más amplia como lo establece nuestro pacto federal. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la de 2014 en materia específica de transparencia obligan tanto a gobernantes y personas gobernadas al ejercicio de una corresponsabilidad que derive en nuevos y expandidos horizontes en materia de acceso a la información, porque, como ya lo ha señalado Robert Dahl, en toda democracia cabe siempre más democracia. Mucho es lo que se puede aprender de textos como el que hoy comentamos y mucho más de la mano de los autores de los cambios comentados, maestros queridos todos, sobre todo a partir del concienzudo recuento que ellos mismos hacen de la experiencia, el desarrollo y evolución de lo que detonaron, y de modo muy importante, a partir de la capitalización de la posibilidad de la incidencia efectiva que la sociedad civil tiene en la agenda legislativa por medio de la organización y estructuración de ideas que, por tanto, no solamente pueden posicionarse en el foco de la discusión pública, sino que cobran relevancia y vigencia, como ocurrió también en el año 2016 con la llamada Ley 3 de 3, que de igual modo surgió de una iniciativa de la sociedad civil. A estas alturas es claro que el desarrollo de todo país debe partir de la inclusión, de la liberación y del flujo irrestricto de la información para que las personas tengan la posibilidad de participar en el diálogo público y así en la toma de decisiones respecto de aquello que les atañe. El planteamiento de políticas públicas debe ser hecho desde una óptica de gobierno abierto en la que las personas y su participación sean el foco de atención, su fin y razón de ser. Hacerlo de otro modo es claramente contra la lógica de nuestros esfuerzos históricos para expandir las libertades y derechos de todas y todos nosotros. De este modo, el balance contenido en el texto que hoy comentaremos cobra una importancia central no solo como memoria histórica respecto de lo hecho en materia de acceso a la información y de los factores que influyeron en su momento, sino en la materialización de los esfuerzos del Grupo Oaxaca, que hoy ve materializado su trabajo e incidencia para contar con un marco normativo sólido, acorde con las necesidades de la sociedad moderna. La incidencia de las personas involucradas en tales esfuerzos creadores tuvo que lidiar y hacer frente a las posturas en las que el gobierno, de habérsele dejado la tarea de diseño normativo, habría derivado en una redacción incompleta y restrictiva de tal diseño, como lo señala Juan Francisco Escobedo. Y es que el Grupo Oaxaca, como señala el maestro Jorge Islas, siempre fue un paso adelante del gobierno y de su partido, elemento que justamente les permitió a sus integrantes tener la válida interlocución que posteriormente se materializó en el impulso de una propuesta de amplio consenso, conjuntamente con los legisladores de oposición de aquella época. Así, confluyeron también, lo dice muy atinadamente el propio maestro Islas, en la redacción, negociación y aprobación de la primera ley de transparencia. 3 factores que, según Maquiavelo, son fundamentales para el éxito de la acción política: fortuna, virtud y ocasión. Fortuna, en tanto que elemento para que el florentino le constituía todo aquello que se encontraba fuera de la posibilidad de incidencia de la incidencia humana. Virtud, que se releva en el meticuloso y tenar esfuerzo de diversos incuestionables talentos implementados para ese momento. El camino del acceso a la información no se ha terminado, no habrá de concluir. Como todo derecho humano, habrá de ser expandido en su concepto, alcances y límites a la luz de las nuevas tecnologías de la información y avances científicos. Uno de los elementos
que, como se indica en el texto que hoy presentamos, se encontraba en el ambiente del momento en el que los esfuerzos del Grupo Oaxaca se conjuntaron, fue el cuestionamiento a las instituciones y el deterioro de la legitimidad de las mismas frente a las personas. La alternancia en el poder claramente no implicó el advenimiento de la democracia desde un punto de vista sustantivo. La democracia es una idea que se mueve necesariamente a la acción, como ocurrió con los integrantes del Grupo Oaxaca. Es un modo de convivir en lo político también, un concepto complejo que se desenvuelve, define y redefine en todo sentido y en todas las formas día con día, pero solamente se puede desarrollar a través de las experiencias sustentadas y acumuladas en cada una de las arenas en las que ocurre, y mejor dicho, la que hacemos suceder como nación. La democracia, y lo he dicho en varios foros, no se agota en las urnas y en los procesos electorales. Parte de las mentes de mujeres y hombres que son capaces de imaginar una vida mejor para todas y todos. Para ir concluyendo, y muchas gracias, habremos de transitar a una sociedad de la información que así idealmente ejerza en efectivo el control sobre el desenvolvimiento de sus destinos y pueda, a través de la gobernanza, participar, dialogar y relacionarse con la mirada de visiones y enfoques diversas a través de instituciones cada vez más responsivas, sólidas e incluyentes, que tengan la voluntad de seguir fortaleciendo el derecho de acceso a la información pública en beneficio de todas y de todos. En virtud de todo lo anterior, no me queda más que agradecer la presencia de todas y de todos ustedes que hoy participan vía remota en esta presentación, al INAI, al Info Ciudad de México, en tanto instituciones coordinadas de este evento, a los comentaristas que hoy nos honran con su presencia, pero muy especialmente a quienes de su experiencia como integrantes del Grupo Oaxaca no solo se dieron a la tarea de escribirla en el texto que se presenta, sino que se desearon y dieron la forma democrática y participativa a un México mucho mejor, y le dieron vida a uno de los principales elementos que el maestro Norberto Bobbio señaló durante su vida y su obra. La transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del comisionado presidente del Info Ciudad de México. Le recordamos a nuestra audiencia que durante la transmisión aparecerá en sus pantallas el código QR de la publicación y en los comentarios de Facebook Live encontrarán la liga para su descarga gratuita. Daremos paso ahora a la presentación de la obra, por lo que cedemos el uso de la voz al coordinador editorial de la misma, Juan Francisco Escobedo Delgado. Adelante. Gracias, Ariadna. Pues sin más preámbulo, me permito darle el uso de la palabra a Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante, Rosa María. Muchas gracias. Para mí es un gozo estar aquí en este panel, y fue un gozo la lectura. Fue realmente apasionante ver escrito la historia. Para mí este libro es un libro testimonial, es un libro que nos habla de los años, los días, las horas, de cómo se consiguió esta gran participación ciudadana. Agradezco de veras muchísimo, no nada más la obra, sino el trabajo de ustedes, de Juan Francisco, de Jorge y de muchos nombres que ahí aparecen y que han sido constructores de este nuevo esquema democrático del cual estamos gozando, y ir leyendo a través de las 8 miradas que se van complementando desde diferentes puntos de vista, cómo ocurrió, por qué ocurrió y qué pasó, y ver, yo creo que esta es una experiencia de lo que se llaman las buenas prácticas, ¿no? Es una experiencia donde nos dice cómo, ya lo decía ahorita mi buen amigo Julio César, que citando a Maquiavelo, tienen que conjuntarse elementos, o como diría yo, se alinean los astros para que las cosas se ocurran, pero lo importante que hizo el Grupo Oaxaca es ver esa alineación y aprovechar la coyuntura, aprovechar el momento, y también
además del momento coyuntural en donde estábamos partiendo de una nueva apertura democrática después de 70 años de arbitrariedad y de un partido hegemónico en donde había inseguridad, donde había opresión, donde había guerra sucia, donde, bueno, tantas cosas que desde el 68 se empiezan a romper y a gestar, como en ese momento, en el 2000, este grupo que además alinea a las personas, toma académicos de universidades públicas, de universidades privadas, de primer nivel, toma a los periodistas que habían sido los que más habían sufrido la violación del derecho a la información, desde el asesinato de Buendía y desde Artículo 19, que era un referente también internacional de cómo entonces ir abriendo la oportunidad de expresarse. Y el primer grupo tenía 3 ejes, no nada más la transparencia, sino que quería enfocarse sobre el secreto profesional de los periodistas, sobre el derecho del periodista a informar y sobre el derecho a la apertura de la información pública, que es donde también otra virtud, el que mucho abarca, poco aprieta. Dijeron, ¿en qué podemos hoy, como cuña, sembrar? Ok, en la transparencia, muy bien. Y entonces no se queda en un foro, 24-25 de mayo, por el cual se les apoda el Grupo Oaxaca, que curiosamente nadie es oaxaqueño, pero bueno, fue un lugar donde se dieron los hechos y que alguien se les llamó así y así se quedó, y se quedará para la historia el Grupo Oaxaca. Entonces, ¿cómo dicen? No, nada más se va a quedar un ejercicio de un foro académico, no puede quedar ahí, tenemos que crear un comité técnico que le dé seguimiento a esto y que concrete la acción. ¿En qué? En una ley reglamentaria del artículo 6, que desde el 77 está, 25 años después, se quedó pasmado, ¿no? Entonces, lo que yo quiero rescatar de todo esto es la mirada de cada uno de los que aquí pusieron su historia, su vivencia y cómo se complementa en generar lo que es una buena práctica de un proceso democrático. Dejarse de cuitas, de cuotas, de intereses personales, ese es también uno de los éxitos que yo veo, en que no había un interés personalísimo de ninguno de los integrantes del grupo, y tan fue así, que como ahorita lo refieren, ninguno de ustedes quiso ser ningún comisionado de lo que ustedes habían propiciado para mantener realmente ese no interés, más que un interés real y pleno de compromiso con la nación. Y entonces, como también se da la coyuntura de un ejecutivo que va llegando, que se va arreglando, que no puede, y vámonos directo cuando vamos al legislativo, en donde también teníamos un legislativo que no era dominado, y sino que se ha habido este proceso de transformación en la conformación del legislativo, donde se pudo tener las alianzas con los partidos de oposición. Y entonces, y el partido en el poder, pues no podía ser distinto a su discursiva, a su reflexión de llegar a ser un cambio, de llegar a la apertura, de llegar a democratizar, cuando también se va dando toda la autonomía a la institución electoral. Entonces, otro de los grandes aciertos es marcar principios mínimos, un decálogo mínimo de cuáles son los que tendría que preservar en una ley, que el primer esbozo era una ley chiquita, 40 y tantos artículos, que marcaba, ahora sí, lo no negociable, ¿no? Eso va a quedar, y entonces quedó muy bien, porque marcaba máximos, en máxima publicidad, mínimos, en mínimos costos, en mínimos procedimientos, en mínima excepción, y entonces cómo se da el balance entre máximos y mínimos para decir, y además alguien tiene que garantizar el derecho. Y esto también se da en una configuración de avance en los derechos humanos, en donde los derechos se amplían y van las generaciones desde que empezamos con garantías, pero ya llegamos a una cuarta, quinta generación de derechos, cómo se alinea el derecho del saber como un derecho fundamental. Y entonces esto cobra toda la importancia para que este grupo, y yo me quiero referir de manera muy especial
a Isa Luna como única mujer que en aquel entonces formó parte de este grupo, chavita, desempacadita de la universidad, pero entrona, como lo sigue siendo, y también una reflexión de cómo era la única mujer en toda esta lista de 70 y tantos representantes de los medios de comunicación, y cómo ahora la conformación me ha llamado mucho la atención, y lo he platicado mucho con Blanca Lilia muchas veces, que este espacio de la transparencia se dio natural para que las mujeres se posicionaran en esta lucha. Y ahora son prácticamente mitad y mitad entre presidentas y presidentes de los órganos garantes, y bueno, y como yo los he conocido siempre a través de la red de organismos públicos autónomos donde logramos coincidir, las mujeres súper entronas, súper comprometidas, muy echadas para adelante y con muchas iniciativas, como ahora lo hace Blanca Lilia recogiendo estas memorias de cargo del comité editorial, que es lo que queda realmente para el estudio, para poder desmenuzar aquellos aciertos que podemos retomar y reconstruir en esto. Y este ejercicio de Parlamento abierto, único en ese momento, nos da la pauta de cómo sí se puede generar no nada más la transparencia, sino cómo generar acción desde una política de gobierno abierto, Parlamento abierto, justicia abierta, y cómo no nada más la información nos va a servir, sino cómo podemos utilizarla para generar política pública desde la ciudadanía. Dos comentarios más, porque creo que ya me estoy agotando el tiempo. La relación de los años, de cómo se va empatando, me llama la atención que hay como 5 años, ¿no? Desde el 14, que se le da la autonomía constitucional al Instituto de Transparencia, el 15 se emite la Ley General de Transparencia, luego viene en el 16 la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el 17 la de datos y el 18 la de archivos. Yo creo que estas 4 leyes le dan como esta fuerza de esta democracia, de esta ciudadanía, que tiene que seguir actuando independientemente de quién vaya ocupando el poder en el Ejecutivo. Esta ciudadanía, haciendo uso de sus derechos, tendrá que seguir siendo crítica, siendo exigente, siendo propositiva para encontrar el gobierno que nos merecemos y que tenemos que hacerlo perfectible. Y aquí también un dato interesante que también siempre criticamos desde otras trincheras, que ¿por qué salió primero la ley de transparencia y no salió junto con la ley de datos personales? El balance que debe haber entre lo público y lo privado me parece fundamental, y creo que la ley de datos se tardó mucho en salir. Y obviamente la ley de archivos, pues es fundamental. Si no tienes ordenada la casa, pues ni para qué abres las cortinas, digo yo. Y bueno, por último nada más, me gustó mucho la posición de Genaro Villamil, porque él nos dice, son 4 décadas, 4 ejes que todavía están pendientes. No podemos cantar victoria. Tenemos también los monopolios mediáticos, tenemos también censura, cómo mediamos entre el derecho a lo público y lo privado, cómo ejercemos el derecho de audiencia, cómo surge ahora el IFETEC, que defiende el tema de las telecomunicaciones y el uso de los particulares en este sistema de comunicaciones, y cómo sigue habiendo agresión a periodistas. Desde Buendía, en el 86, seguimos teniendo muertes de los comunicadores. Cómo entonces, como ciudadanía, tenemos que alzar la voz para hacer valer los derechos y hacer valer el trabajo de quienes informan. Con esto concluyo, y de verdad, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Francisco, por esta memoria histórica. Gracias. Gracias a ti por tus comentarios, Rosa María. A continuación, me permito darle el uso de la palabra a Marina San Martín, quien es comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. Marina, si eres tan amable. Muchas gracias, doctor. Espero que no tenga problemas de conexión. Ya ven que ahora estamos a distancia y luego de repente, si no me avisan y vuelvo a entrar, porque estoy muy contenta de estar aquí. Muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan en este espacio virtual a través de nuestros canales de comunicación.
Me da mucho gusto tener este momento de intervención. Me siento muy honrada por la oportunidad de participar en esta mesa por parte del Info de la Ciudad de México, junto con el presidente Julio César Bonilla, para comentar este libro, La Agenda Democrática del Grupo Oaxaca, Balance y Futuro. Muchas gracias por permitirme dar algunas ideas sobre este texto que me resulta muy significativo. Lo es para quienes nos hemos dedicado gran parte de nuestra vida profesional a estos temas. Quiero reconocer el trabajo, por supuesto, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, al INAI, por haber hecho esta obra, porque tiene un valor especial en la narrativa del desarrollo de derechos que protegen nuestras instituciones, de las que somos parte. Al presidente, que ya me parece que no sé si nos acompaña uno, ¿no? Y si no, a lo lejos le mando un abrazo al doctor Francisco Javier Acuña por impulsar este esfuerzo y por promoverlo. Quien fuera uno, como dijo él, uno de los protagonistas de esta historia, desde la firma de la Declaración de Oaxaca en 2001, ya hace 19 años. Particularmente reconozco el trabajo del comité editorial presidido por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, por llevar a buen puerto este proyecto. Ella es una mujer que ha enfrentado duras batallas, importantes batallas en la defensa de la transparencia, y eso es de reconocer. También, por favor, mi felicitación y agradecimiento a todo el Pleno, dado que es un trabajo colegiado, como bien apuntaba ella, a la comisionada Josefina Román, al comisionado Guerra y, por favor, al comisionado también Chepo. Por supuesto, al coordinador de la obra, al doctor Juan Francisco Escobedo, mi respeto, doctor, por su trayectoria, quien ha logrado cumplir con una tarea enorme de hacer esta cuidadosa integración en los ensayos que atrapan al lector, contando la historia de lo ocurrido, pero además planteando una serie de reflexiones sobre este derecho y sus órganos garantes de cara al futuro. Usted, doctor Escobedo, con la destreza de quien compone una cadenciosa melodía, en donde la acomoda de cada nota nos hace experimentar muchas sensaciones, a lo largo de este libro, junto con sus autores, nos llevan a entender la razón de ser de tan noble derecho. ¿Por qué y para qué sirve? ¿Cómo estamos a 18 años de la ley federal y por qué su defensa actual importa y debe darse? Esta obra une pasado, presente y futuro del derecho a saber y sus instituciones protectoras. En ese enfoque embonan perfectamente las intervenciones del actual cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas López, para hacer un recuento de lo sucedido y dar cuenta de dónde estamos, y de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Rosa María Cruz Lesbros, con quien he podido compartir y aprender en varios foros para plantear también dónde estamos ahora, hacia dónde vamos. En el caso del cónsul, la manera de narrador nos da cuenta de los inicios del reconocimiento federal de este derecho en la legislación secundaria, al haber sido participante activo como uno de los integrantes de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, que tuvo a su cargo la elaboración y presentación del proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley que el Grupo Oaxaca logró que fuera una realidad con su publicación el 11 de junio de 2002, permitiría que un año después de su entrada en vigor, el 12 de junio de 2003, cualquier persona, sin importar su identidad, pudiera preguntar a su gobierno vía una solicitud el uso y destino de recursos públicos, decisiones de gobernantes, ejercicio de facultades y cualquier información que le pareciera útil en su vida cotidiana, sin tener que justificar para qué la quería, con la obligación de darla en un plazo corto, imperando el principio de máxima publicidad, en caso solamente de negarse muy extremo en excepciones previstas en la norma, cuando fuera y se justificara una clasificación como reservada o como confidencial. El punto de vista de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, como representante de la sociedad civil, cabeza de una instancia de coordinación nacional entre autoridades encargadas de prevenir y combatir el combate a la corrupción, pone de manifiesto los retos que tenemos como instituciones, los que somos parte de este sistema hoy, hasta donde estamos ahora. Pero quiero volver al valor de esta obra que dije. Quiero explicar por qué afirmo que tiene un significado especial, sobre todo para quienes tuvimos la fortuna de ser testigos de la construcción del andamiaje jurídico e institucional del derecho de acceso a la información en México. Y lo digo no como una frase hecha ni hueca para halagar el libro,
quedando aquí bien en la mesa con los participantes, ¿no? No hay duda que este texto, como muchos otros en sí mismo, tiene una aportación porque nos brinda conocimiento. Lo digo porque lo viví en carne propia, como ciudadana. Había concluido la carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM en el 2000. Tenía entonces 23 años y empezaba mi proceso de titulación. Corría justo el año de 2001 y en la búsqueda de mi tema de tesis, que por cierto dirigiría a un excomisionado de Oaxaca, el doctor Raúl Ávila Ortiz, que le tengo mucha estima, se cruzó por mi camino una publicación del periódico que llegaba a mi casa, El Universal, uno de los medios que fue firmante de la Declaración de Oaxaca. Dicha publicación hacía referencia a un derecho que debía garantizarse a todas las personas para poder preguntar a las instituciones del Estado información de interés público y a la necesidad de contar con una ley que lo regulara, pues decía, la información nos pertenecía a todas y a todos. A mí la idea me pareció extraordinaria, me pareció magnífico que pudiéramos consultar y pedir información a nuestros gobernantes. Pensé en mi propio caso como estudiante de mi querida universidad, en donde a veces no había mucha certeza en cuanto a qué documentos tenía uno que llevar o no para hacer un determinado trámite. Y uno se iba enterando de los profesores quién era, con cuál inscribirse de voz a voz. Sin duda, este derecho tenía un gran poder para los ciudadanos de a pie. Y justo por eso, también me pareció increíble que pudiera llegar a ser una realidad. Lo más probable es que se presentarían múltiples trabas. Pensé que le darían largas, que dormiría, como dicen, el sueño de los injustos. Dicen por ahí que las cosas que valen la pena nunca serán fáciles. Lo cierto es que aunque a todas y a todos nos gustaría vivir cosas con menos dificultad, en mi caso no me he caracterizado por ser una persona a la que las cosas se le den de manera sencilla. Como podrán observar, dadas las bondades que vi en este derecho y la complejidad del tema, decidí que era perfecto para estudiarlo en mi tesis. Por lo que les acabo de platicar, es que creo que esta obra es muy significativa para quienes estamos convencidos del poder que tiene este derecho para la ciudadanía, para quienes creemos en su utilidad de facilitar otros derechos, porque lo hemos comprobado. También les platico que cuando me titulé probé la ley y me pareció un instrumento muy fácil de usar para pedir información y para quejarse. Mi experiencia fue muy positiva. Quiero decir que lo que el Grupo Oaxaca impulsó en ese entonces marcó a personas comunes, como yo, a un estudiante de Derecho que quiso saber esta historia, la contó en su tesis, como la vio, y su labor inspiró a creer en este derecho, a mí al menos, que pensaba imposible. Y ese destino ha llevado a estar ahora en este camino aquí, porque sin duda sí he sido una apasionada y creyente de este tema gracias a ese Grupo Oaxaca y a todos los constructores iniciales. El contenido de esta obra, por eso también me parece muy enriquecedor para todas las personas que quieran saber cómo llegamos hasta aquí y que, como dije en la frase, no ha sido un camino fácil, pero ha valido la pena construirlo. Por eso los invito a leerlo, porque hago votos que otras personas cuando conozcan este texto crean en el poder de este derecho. Como afirmaba el juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Luis Brandeis, en una frase que le gusta citar mucho a mi querido excomisionado Ángel Trinidad Saldívar: la luz del sol es el mejor de los desinfectantes. Así, la apertura informativa que se ha conseguido gracias a estas leyes de acceso ha sacado a la luz hechos de trascendencia pública sobre el manejo de recursos, decisiones gubernamentales, que antes era impensable conocer. Ha favorecido la rendición de cuentas, incluso dando lugar a procesos de responsabilidad de posibles actos de corrupción. Ha empoderado a la ciudadanía. Sin duda, en este engranaje para combatir a la corrupción, la transparencia y el acceso a la información, lo sabe perfecto Rosicruz, elementos imprescindibles, pero no son los únicos, y quiero hacer esa acotación. En nosotros no solo recae la solución al problema, se requiere una articulación de muchos. Aquí en este texto se plantea por primera vez eso. La publicación que hoy tenemos en las manos es una carta de navegación para todos aquellos que son interesados en este tema. Los 8 ensayos vienen narrando desde los ojos de cada uno su experiencia en ese Grupo Oaxaca, cómo se desarrolló este derecho y cuáles fueron sus desafíos. Dice el texto, trataron un camino inédito que permitió a un grupo de ciudadanos incidir de forma directa en la elaboración de una ley fundamental para la vida democrática. Sin información, ya se dijo aquí, no se puede decidir ni participar. El derecho de acceso fortalece esa democracia porque eleva el debate público y nos permite elegir con mayor conciencia.
El doctor Escobedo primero en su ensayo nos da cuenta de la oportunidad histórica que representó la alternancia de 2002 para poder meter en la agenda pública este derecho y concretar esto. Y sobre todo marca la importancia de la comunicación sociedad civil entre gobierno. El doctor Salvador Nava nos da un análisis del impacto de la labor del Grupo Oaxaca para fortalecer esa participación democrática que ha permeado en los procesos electorales y que no en los comicios, sino en una participación permanente. A generar nuevas instituciones especializadas. En cada uno encontrarán diversas visiones de una misma historia, la de un grupo ciudadano que logró sembrar una semilla de un derecho fundado en un enorme árbol. Parece que tenemos problema con el audio que tiene Marina. Ha tardado mucho en crecer y que aún falta en consolidar. A quienes hoy nos corresponde. ¿Se escucha? No te escuchamos muy bien. Aquí estamos. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. Cierro, ya estoy cerrando. Les decía yo que en cada uno de estos ensayos encontrarán diversas visiones de la misma historia, de un grupo ciudadano que logró sembrar una semilla de un derecho fundamental, que germinó y se transformó en un enorme árbol que ha tardado mucho en crecer, pero que aún nos falta consolidar. A quienes nos corresponde ser ahora sus guardianes, tenemos el deber ético y la responsabilidad social de protegerlo, como se dijo aquí, para que no solo se mantenga en pie, sino siga dando frutos. Como órganos constitucionales autónomos de transparencia y datos personales, tenemos muchos retos por delante. Sin duda, tenemos que perfeccionar nuestra operación y desempeño como todas las instituciones, pero ello no debe implicar tocar nuestra autonomía. Por ello, esta autonomía es la que nos permite cuidar con efectividad el crecimiento del árbol del saber ciudadano, que tanto nos ha costado levantar, que resguarda a la ciudadanía con su sombra de esas tormentas de opacidad y que resiste embates de esta apertura. La autonomía conserva los balances del poder y es gracias a ello que mantiene un equilibrio entre todas las instituciones del Estado, fortaleciéndolas. Decía el poeta Gibran Jalil que la historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce. Por eso hacer memoria de los acontecimientos del pasado nos permite ser conscientes de nuestro presente, ser capaces de proyectar nuestro futuro, que queramos construir como instituciones garantes de derechos para el bien de las personas a quienes nos debemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tus comentarios, por tu participación, Marina. Finalmente, para ir cerrando, me gustaría compartir con ustedes 2 pistas y una sugerencia. Cordialísimo. Primero, el libro trata de recuperar en sus grandes trazos ese momento fundacional. Siempre es muy importante para entender una construcción, un curso de acción, la edificación de una catedral, ir a los planos, acercarse a los arquitectos, a los que visualizaron la idea. Y los momentos fundacionales son claves para entender lo que se hizo bien, lo que no se hizo bien, los elementos que se pusieron en juego y sobre todo algo fundamental para entender los momentos plásticos, maleables de la historia. Ahí tienen una pista. Segunda pista, el método. Este libro tiene un método. Tal vez mi formación me lleva a plantear las cosas de esa manera. Y la segunda pista es esta. Se trata, como lo dijo Rosa María, de 8 miradas que confluyen
que convergen, porque no hay una historia oficial del Grupo Oaxaca, ni debe haberla. Son aproximaciones complementarias, tal vez matizadas y contradictorias, pero son aproximaciones. Por lo tanto, el método es el método que sugería Walter Benjamin. Aproximémonos a la historia y a los hechos históricos con el enfoque de los mosaicos, es decir, veamos cuáles son las partes, aproximemos las partes y veamos si de esas partes hay un todo. Y seamos capaces de mirar las partes y mirar el todo. El método de este librito, 100 cuartillas, es el que nos sugiere Walter Benjamin en sus estudios sobre historia. Y finalmente una sugerencia, que ya lo he comentado en otras presentaciones. Desdoblen, multipliquen la deliberación y el conocimiento de ese momento fundacional, especialmente ustedes que integran el órgano garante de la Ciudad de México. No esperen a que las personas bajen el libro. Elaboren listas, nombres y mándenlo ustedes a las personas. Y una vez que se haya hecho eso, promuevan, susciten deliberaciones por alcaldía, deliberaciones por tema, para que esto no se quede solo en un esquema de unas cuantas personas y se multiplique. La deliberación pública, la promoción de la vertiente deliberativa de la democracia constituye una función no escrita de los órganos autónomos. Cordialmente lo pongo a su consideración. Muchas gracias a todos por su participación, por sus comentarios de esta obra que en efecto pretende reactivar, reanivar, darle un nuevo impulso a la discusión sobre la democracia en México. Muchas gracias. Muchas gracias a la moderación del doctor Juan Francisco Escobedo Delgado. Así concluimos esta presentación editorial. Agradecemos la intervención de cada comentarista y, por supuesto, de la audiencia que nos acompañó esta tarde. Les recordamos que la obra está disponible para su descarga de manera gratuita también en la sección de publicaciones del portal del INAI. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sus aportaciones, a nuestros anfitriones, Julio César, Marina, extraordinarias intervenciones, querida Rosy, compañera de batallas, y desde luego a nuestro coordinador y compañero ahora, para fortuna del INAI, Juan Francisco Escobedo, y bueno, agradezco, Paco, tenía que atender otras comisiones, igual que el COSU, pero les agradezco a nuestro equipo, al secretario ejecutivo, JJ, desde luego a Cristóbal y a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, comisionada. Gracias.